amados hermanos. Vamos a buscar por favor en nuestras Biblias Efesios capítulo 1. Hemos estado hablando y comenzamos una predicación porque queremos hablar, digamos que es una predicación o una serie expositiva. Vamos a estar hablando de la carta a los Efesios y la semana pasada comenzamos hablando de Efesios capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 3. El versículo 3 es un versículo muy hermoso, ¿verdad? Que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabe algo? Hay un error muy común que se comete en las iglesias. ¿Sabe cuál es ese error? Cuando las personas, o el pastor, el que está aquí, te dice: Dios te va a bendecir. Y realmente, cuando yo leo este versículo que dice que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual, entonces yo me pregunto, si Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿para qué le voy a pedir que me bendiga? Entonces, si yo le dijera a Dios, o si yo escuchara a esa persona que me dice, Dios te va a bendecir, yo me imagino a Dios arriba en el cielo diciendo, pero ¿cómo lo voy a bendecir? Ya yo lo bendije, le di toda bendición espiritual. Yo aquí no me quedé con nada. Toda se la he dado a Él. Entonces, es cuestión de entender algo. Hermano, usted y yo somos muy bendecidos. Somos bendecidos, pero en abundancia. Y es importante tener en cuenta que el versículo 1 comienza diciendo, mejor dicho, el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros. Lo que está queriendo decir el apóstol Pablo es lo siguiente, cuando uno entiende el contexto. Lo que está diciendo es lo siguiente: mientras que leen toda la carta, tengan presente estas dos palabras en su mente: gracia y paz. Gracia y paz. Entonces, vamos a leer desde el versículo 4. No sé si alguno pudiera leerlo desde el versículo 4 al versículo 6. ¿Quién pudiera leerlo, por favor? Eliseo. Ajá. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. Amén. Amén. Y esta es una palabra que realmente, o unos versículos que hablan mucho a nuestra vida. Realmente todo el capítulo 1 es impresionante, la cantidad de bendiciones que se describen allí para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y una de las preguntas más inquietantes o una de las preguntas más desgastadoras que se hace el ser humano es la siguiente. La pregunta es: ¿cuál es mi propósito en la vida? Esa pregunta, hermano, ha llevado a muchos a hacer muchas cosas. Unos grandes hazañas, otros han hecho grandes desastres. Y todos nosotros queremos como que conocer cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y eso a veces desgasta o genera cansancio, porque hay personas que pueden llegar quizás a 40 años y todavía no tienen ni idea de cuál es el propósito de Dios para su vida. Hay personas que pueden llegar a 60 años, pueden llegar a 80 años y no tienen ni idea de cuál es el propósito de Dios para su vida. Y eso puede ser realmente frustrante, porque una persona puede decir, ¿para qué nací? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Y yo me puse a buscar en internet. Bueno, no le dije el título de la predicación. El título de la predicación es El descanso de los justificados. Así se llama el título. El descanso de los justificados. Ok. Esos justificados somos usted y yo, que hemos sido justificados por nuestro Señor. Hemos sido justos.
Siendo injusto, el Señor nos hizo justos delante del Padre. Entonces, yo me puse a buscar en internet y coloqué, usted lo puede también hacer en Google, cómo descubrir el propósito en mi vida. Y mira, lo primero que me salió fue un enlace que me habla de uno de los coaches más reconocidos del mundo. Él dice así, la propuesta de que seas parte de lo que él hace, decía, alcanza tu máximo rendimiento con el sistema de entrenamiento número 1 del mundo. O sea que este coach súper famoso, él es un coach de artistas, de empresarios, tiene un sistema para que usted y yo podamos alcanzar nuestro máximo rendimiento. Y eso es buenísimo, porque seguro vamos a rendir muchísimo más en las cosas que hacemos. Pero más adelante hablaba y decía, descubre tu propósito. Y yo decía, bueno, qué impresionante. O sea, si yo indago y yo lo contrato a él para que sea mi coach, que debe ser algo muy costoso, para que sea mi entrenador, lo más seguro es que voy a aumentar mi rendimiento y voy a descubrir mi propósito en la vida. Buenísimo. Después vi el segundo enlace. El segundo enlace decía, es una página web, y decía, descubre tu verdadero yo con el test más preciso. ¿Quién eres realmente? Haz un test. La mayoría de la gente no conoce su verdadero yo. O sea, yo puedo descubrir mis propósitos o autodescubrir mi propósito por medio de este test. O sea, este test, lo que me está diciendo esta página es que este test me va a guiar a descubrir mi propósito. El tercer enlace era de de la inteligencia artificial. Y decía así, encontrar tu propósito de vida es un viaje de autodescubrimiento. O sea, la inteligencia artificial te está diciendo que para descubrir tu propósito tienes que primero autodescubrirte, ¿verdad? Que implica reflexionar sobre lo que amas, en lo que eres bueno y lo que el mundo necesita. Eso como tal es un concepto japonés que se llama Ikigai, que significa reflexionar en lo que amas, en lo que eres bueno y lo que el mundo necesita. De esa manera, dice la inteligencia artificial que tú puedes descubrir tu propósito. Pero el cuarto enlace decía, identifica tus valores de vida. O sea, para descubrir mi propósito en la vida, identifica tus valores de vida, establece metas significativas, aborda tus miedos, explora tus pasiones, empieza por pasos pequeños. Y todo esto realmente es bueno, porque nos lleva a nosotros a crecer, a avanzar, pero realmente esto nos lleva a descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta como creyentes o como personas de fe es que nuestra forma o nuestra manera de pensar siempre tiene que debe estar por encima de la manera de pensar del mundo. Porque nuestra manera de pensar tiene que estar sujeta a algo, a la palabra de Dios, ¿sí? Porque Él es el centro de nuestra fe, Él es el centro de nuestra vida. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a descubrir nuestro propósito de vida, no lo vamos a descubrir como lo hace la mayoría de gente. Busca dentro de ti, compárate con otro, ve cuáles son los dones, cuáles son los talentos que te han sido entregados. Realmente no. Y me gustan mucho estos versículos, porque estos versículos, el apóstol Pablo pareciera que se metió en Google, buscó cuáles eran todas estas cosas que yo busqué, porque había muchas más, no las dije por causa del tiempo, y lo habla como para ayudarnos a nosotros a entender cuál es el propósito de nuestra vida. Volvamos otra vez a Efesios capítulo 1, desde el versículo 4 al versículo 6, ¿verdad? Y quiero leer el versículo 4, la parte A. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el universo, antes de que Dios creara el día, la noche, el cielo, la tierra, las estrellas, Él nos escogió. Él nos eligió.
Y esto es muy tremendo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro propósito no es un viaje de autodescubrimiento para descubrir nuestro propósito. No es un viaje de autodescubrimiento. Es un viaje del descubrimiento del propósito de aquel que me creó. O sea, si yo, por ejemplo, tengo esta tablet, ¿verdad? Y esta tablet dice, yo quiero descubrir mi propósito. Yo creo que mi propósito es ser una tabla para picar verduras. Pero resulta que ella cree que es una tabla para picar verdura, porque como anda con otras tablas de picar verdura, ella cree que es igual. Pero resulta que se encontró alguien que le dijo, mira, tú efectivamente tú eres como una tabla para picar verdura, pero hay algo más allá en ti. Tú fuiste creada para ver videos, para tener información, para meterse en internet, en el correo. Tú fuiste creada para ver fotos, tienes una pantalla, fuiste creada para alumbrar, fuiste creada para llamar, porque tienes para llamar y todo. Fuiste creada para grabar, fuiste creada para mucho más que simplemente picar verdura. Y el ser humano busca su propósito como lo busca la mayoría de las personas. Y por lo tanto, terminan frustrados y terminan tristes. ¿Saben por qué? Porque se comparan. Miren, si yo me comparo con otro y digo, wow, aquel está cumpliendo su propósito, pareciera que es feliz, pareciera que, míralo, es cantante y está cantando y cada vez le va mejor y pareciera que tiene fama, pareciera que tiene dinero y le va muy bien. ¿Cuál será el propósito de mi vida? Y pareciera que nos comparamos y nos sentimos un poco frustrados. Pero el propósito de nuestra vida no es algo que comenzó ni siquiera cuando nacimos. No es algo que comenzó ni siquiera cuando Cristo entró a nuestro corazón. Nuestro propósito de vida empezó en la eternidad pasada, antes de que existieran todas las cosas. Ahora, ¿qué vio Dios en nosotros para elegirnos? ¿Qué fue lo que vio Dios en nosotros para escogernos? Pues déjenme decirle, no vio nada, porque no existíamos. Simplemente no existíamos. Ahora, Juan capítulo 15, versículo 16. Me gusta mucho lo que dice, porque a veces nosotros pensamos que nosotros elegimos a Dios. Y es como que yo dijera, bueno, hermana María, usted decide si elige a Dios o no lo elige. Y nosotros de alguna u otra manera tomamos una decisión y decimos, sí, yo elijo seguir al Señor, yo lo elijo. Pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que al final Él era el que nos eligió. Y Él fue el que se nos atravesó en el camino. Y Él fue el que hizo y nos abrió los ojos para que nosotros pudiéramos seguirlo. Al final, Él es el que nos elige. Y así lo dice Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Luego el versículo 4 de Efesios 1, la parte B del versículo 4 dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esta es la razón por la cual fuimos escogidos, para ser santos y sin mancha. ¿Sabe? La palabra fuésemos, ahí como lo dice, para que fuésemos santos, la palabra fuésemos viene del griego heinei, que significa darse a conocer. O sea, lo que está hablando aquí es que usted y yo tenemos un llamado a darnos a conocer santos y sin mancha. ¿Sí? Usted y yo tenemos un llamado. Y es que la gente pueda ver en nosotros a Dios. Que la gente pueda ver en nosotros que nosotros estamos apartados y separados del pecado. Ese es el llamado que tenemos usted y yo. Y luego el versículo 5, la primera parte de ahí de Efesios 1, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Miren lo que dice, habiéndonos predestinado. La predestinación es el diseño previo de nuestro destino. O sea, Dios nos elige
Dios nos da a nosotros un destino. Usted y yo tenemos un lugar de llegada. Usted y yo tenemos una casa, una morada celestial. El Señor dijo, yo me voy a preparar morada para ustedes. Él no dijo, espero que lleguen. Ojalá lleguen, esfuércense, oyeron, para que lleguen. Y aquí es donde es la confusión, porque esta es la confusión, o vamos a llamarlo de esta manera, este es el cansancio de los justificados. La predicación se llama el descanso de los justificados, pero permítanme hablarle un poquito del cansancio de los justificados. ¿Sabe cuál es el cansancio de los justificados? Tratar de ganarse el favor de Dios, tratar de ganarse la aceptación de Dios, que su desempeño espiritual pueda calificar para que Dios diga, sí, me gusta cómo te estás portando, te voy a hacer una casa aquí en el cielo. Pero eso sí, Román, si te portas mal, voy a hacer que esa casa la agarre otro. La morada. Esa morada la agarre otro. No, espérese. Quien va a preparar morada para nosotros es el dueño de la morada y es el que garantiza que usted y yo entremos a esa morada. Es Él. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, dice, en amor habiéndonos predestinado. Este es el diseño previo de nuestro destino. Este es el final que tiene preparado usted y tengo preparado yo como creyente. Y déjeme decirle algo. El final del creyente no es la enfermedad. Hubo un joven que murió de cáncer, miembro de la iglesia de un pastor amigo, hijo de un amigo, y un joven de 33 años murió de cáncer, le dio metástasis, fue de mal en peor, cada vez peor, hasta que muere. Cualquiera pudiera decir, la enfermedad fue su final. Ese joven cerró los ojos en la tierra, pero él era creyente. Abre los ojos nuevamente, pero no para muerte, sino para vida. Porque la Biblia lo dice el Señor Jesucristo, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De que el final del creyente es vida. Si uno cree, si el que cree en el Señor no morirá para siempre. Entonces, hermano, el final del creyente siempre será un final feliz, porque fue el final que Dios predestinó para nosotros. La gente cree que la predestinación que habla Pablo es para que yo voy caminando y me caigo, ay, ¿cómo me caí? Como escuché que el señor Román se cayó. No, Dios tenía predestinado que Román se cayera. Eso no es así, hermano. Quizás se atravesó, somos humanos, se atravesó algo, el señor Román estaba orando por su vista, ¿me entienden? No es que Dios me picó un zancudo, no, Dios predestinó que me picara un zancudo. Las cosas no suceden así. La predestinación que habla el apóstol Pablo es para un final glorioso, un final celestial, un final en una eternidad con Dios. Entonces, para eso fuimos predestinados, según lo que enseña Pablo. Dice, en amor, ¿verdad? Para ser adoptados hijos tuyos. Hijos, perdón, se me fue. Hijos suyos, por medio de Jesucristo. ¿Sabe cuál es el final de nosotros? Hay dos regalos que son suyos, prometidos para usted y para mí. Dos regalos que están por encima de un carro, de una casa, de un celular, de dinero en el banco. Porque carro, casa, celular, dinero en el banco, todo eso es pasajero. Eso va bien. Ese regalo está por encima de la sanidad de tu enfermedad. Ese regalo está por encima de cualquier
sueño o anhelo que puedas tener en esta vida. Y ese regalo son dos cosas. Una herencia con Cristo, porque somos coherederos con Cristo, y la glorificación de nuestro cuerpo. Escuche esto. Esa herencia que usted y yo tenemos, ya eso es suyo. Es que cuando usted y yo cerremos los ojos en esta tierra, vamos a abrir los ojos en una eternidad donde no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más llanto. Es una eternidad donde será en un reino celestial, que será eterno. Estaremos a su lado para siempre, viviremos para siempre en esa eternidad. Eso es eterno. Y la glorificación es el segundo regalo. Porque para poder vivir en ese lugar donde no hay corrupción, nuestro cuerpo tiene que estar transformado. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, todo tiene que estar transformado. Porque nosotros tenemos un reino que es nuestra herencia, pero tenemos que tener las capacidades para poder vivir en ese reino. ¿Se imagina que yo entre a ese reino incorruptible con un cuerpo incorruptible? Con mis errores, con mis defectos, con mis pecados. Eso no va a ser así. Dice la Biblia que lo que muere en corrupción resucita en incorrupción. O sea, nosotros vamos a entrar a ese lugar con un cuerpo que más nunca se va a enfermar, un cuerpo que más nunca va a inclinarse al pecado, un cuerpo que no va a ser, no va a morir, sino que vamos a estar completamente en la eternidad con Él. Entonces, esos son dos regalos que nos da el Señor. Entonces, fuimos predestinados para recibir eso. Imagínense eso. Y la predestinación del Señor, Él no predestina fríamente. No, Él lo hace en amor. Así lo dice aquí. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Qué tremendo. ¿Sabe? Usted y yo hemos sido adoptados. Imagínese un rey que adopta a un joven huérfano y le dice: joven, ya te he adoptado, aquí están los papeles, ahora eres mi hijo. Ahora ese joven huérfano es hijo de un rey. Y no solamente eres mi hijo, ahora eres mi heredero. Y él dice: wow, impresionante, y quiero que vengas a vivir en el palacio. Y el joven se va a vivir en el palacio. El joven todavía no sabe dónde queda su cuarto, dónde queda la sala, dónde queda la cocina. Él lo que ve es que eso es gigante, tiene todo lo que él pueda pedir, es hijo de un rey. Va a comerse y va a sentarse a la mesa y no sabe utilizar ni siquiera los cubiertos de plata. Pero aunque no sabe bien cómo manejar los cubiertos, cómo moverse en el palacio, cómo relacionarse con la gente, él tiene todos los derechos legales de un hijo. Eso es lo que significa adopción. Usted ahora tiene todos los derechos legales de ser un hijo de Dios. Y toda la herencia que recibió Cristo, toda ahora se le fue entregada a usted. O sea, somos muy bendecidos. Ahora, en el versículo, en la parte B del 5, dice: según el puro afecto de su voluntad. Me gusta mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Qué hermoso. Si usted y yo fuimos elegidos por Dios, fuimos elegidos porque a Él le dio gusto hacerlo. Y Él no se arrepentirá. O sea, esto no depende, nuestra relación con Dios no depende, o sea, nuestra elección no depende de que nosotros podamos mantener contentos a Dios. No depende de eso. No depende de nuestras obras. Nuestra salvación depende simplemente del puro afecto de su voluntad. Él decidió salvarme. Él decidió salvarme y Él mantendrá su
promesa de salvación en mi vida. Y Él, y eso es como que yo le expliqué de la siguiente manera, y lo he dicho en otras ocasiones. Imagínense, por ejemplo, mi hermano José tiene un bebé pequeño, ¿verdad? Yo no sé si él camina ya. Él camina. ¿Cuántos años tiene él? 1 año y 4 meses. Ya camina. Pero usted sabe, ellos caminan, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Y ellos no saben mucho. Ellos pueden acercarse a un cable de corriente. Y pueden ir, vieron un cable de corriente, y ellos van directo a agarrar el cable de corriente. ¿Qué tiene que hacer el que lo cuida y el que lo protege? ¿Qué tiene que hacer? Quitarlo de él. No, esto no se agarra. Y tiene que agarrar el cable de corriente y tratar de cortarlo, acomodarlo, ¿verdad? Para que no. Ok. Pero resulta que el bebé se fue hacia donde están los productos de limpieza y abrió un desinfectante y se lo va a tomar. ¿Qué tiene que hacer el papá que lo cuida? Cuidado, quitar los productos de limpieza de allí y tratar de... Él tiene que acomodar todo, ¿verdad? Para que este bebé no sufra. Bueno, eso es un ejemplo, y ese ejemplo se queda corto con todo lo que Dios hace por nosotros, para que nosotros podamos llegar al final de la película. Mire, pueden venir tormentas a nuestra vida, procesos, enfermedades, robos, Satanás nos puede atacar y el mundo puede ponerse patas para arriba, pero ahí está el Padre cuidándote, ayudándote, acomodando todo para que tú no caigas, para que tú termines tu carrera. Nosotros vamos a llegar a la carrera, al final de esta carrera, no porque seamos hábiles, es porque Él nos lleva de la mano. Por eso es que nosotros vamos a llegar. Ese es el descanso de los justificados. Cuando usted entiende eso, usted dice: Señor, gracias, porque yo sé que esta carrera la voy a terminar porque tú me vas a hacer terminar, porque si fuera por mí, si estuviera en mis manos, seguro yo fallo. Rápidamente, después dice el versículo 6, para alabanza, que es el último versículo, para alabanza de la gloria de su gracia. En una oportunidad hablé con un cristiano, un líder, prácticamente él fue un pastor, o sea, una persona que conocía la palabra también, y él decía: el fin último de nuestra salvación es nuestro gozo y felicidad. Pero déjenme decirle que no es así. Lo repito, él decía: el fin último de nuestra salvación es nuestro gozo y nuestra felicidad. No es así. Ese no es el fin último. Sí está diseñado para nuestro gozo y nuestra felicidad, pero no es el fin último. ¿Sabe cuál es el fin último? El fin último de nuestra salvación: la alabanza de la gloria de su gracia, la exaltación de Dios. Ese es el fin último. Claro, hay un versículo que dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Ha escuchado ese versículo, verdad? Y todo el tiempo creemos que la fiesta es porque el pecador se arrepintió, pero no es así. Miren, unos versículos antes viene hablando del padre que se le perdió una oveja, y el padre va y busca la oveja, y cuando regresa, los que están allí se gozan con él porque el padre encontró la oveja. Pregunto, ¿se gozan porque la oveja volvió o se gozan porque el padre la encontró y la trajo? Esa es la razón de la fiesta, ¿me entiendes? La alabanza de la bondad del Padre. ¡Qué alegría, qué gozo! ¡Qué bueno eres tú, Señor! ¡Gloria a ti! ¡Gracias! La alegría no es por el pecador. La alegría es porque Dios tuvo misericordia de esa oveja. Y no dice que la oveja volvió, dice que Él la fue a buscar y la encontró. ¿Usted se da cuenta el nivel de compromiso del Señor con sus ovejas? ¿Usted se da cuenta el nivel de compromiso del Señor con usted?
Ese es el descanso de los justificados. Mire, puede haber terremoto, puede pasar lo que sea, pero mi alma está en paz, tranquila y en esperanza. Yo tengo descanso porque tengo un Dios que me ama, que pelea por mí, que es mi pastor, que me ayuda en mis debilidades, aún en mis rebeliones, me confronta. Qué hermoso. O sea, cuando dice para alabanza de la gloria de su gracia, entonces significa que usted y yo somos el escenario donde Dios exhibe su atributo más brillante. ¿Usted sabía eso? Usted y yo somos el escenario donde Dios exhibe su atributo más brillante. ¿Sabe cuál es el atributo de Dios más brillante? Su capacidad de amar y de perdonar a quienes no lo merecen. Usted y yo somos el escenario donde Dios derrama ese atributo. Eso es gracia. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, al nosotros crecer en esa comprensión de lo mucho que Dios nos ama, cuando ya usted va entendiendo eso, usted dice, wow, definitivamente Dios me ama mucho. Entonces, inmediatamente crece también nuestro deseo de alabarle, nuestro deseo de adorarle por su grandeza, por su poder. Cuando usted reflexiona y usted piensa, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿Cómo estaba yo antes? Andaba en mis vanidades, en mis tristezas, en mis angustias, en mi soledad, en mis ansiedades. Pero el Señor me rescató. Y usted inmediatamente, cuando piensa en eso, ¿qué brota? Señor, gracias. Señor, tú eres tan bueno. Y cuando usted reflexiona un poco más, porque a nosotros nos cuesta ser un poco introspectivo. No todo el mundo es introspectivo. Pero usted sabe que tenía el salmista David. El salmista David era introspectivo. Él le decía a Dios, perdona mis rebeliones. O sea, lo que él estaba diciendo, Señor, yo sé, bueno, aquí entre tú y yo, que nadie sepa. Solamente se enteraron los que leyeron la Biblia. Aquí entre tú y yo, que nadie sepa. Yo me revelo muchas veces a ti. A mundo, ¿cómo se va a revelar David? Si David es el rey David, el linaje que vino Jesucristo, ¿cómo va a ser? Que no sé qué, no, pero es que caras vemos y corazones no sabemos, ¿no? Pensamientos que pasaron por la mente de David, no por la de nosotros. Nosotros no somos como ese perverso David. Pensamientos que pasaron por la mente de ese hombre, que eran pensamientos de rebeldía a Dios. Yo hablaba con una señora en estos días, una vecina, y ella me decía, yo me siento muy triste porque yo le fallé a Dios. Y bueno, pero ¿en qué le falló? Ella no me quiso contar, no, pero yo le fallé a Dios. Quizás Dios esté molesto conmigo. Y esa persona, como no conoce a Dios y no lee la palabra de Dios, obviamente ignora quién es Dios. Y ella cree que ella es la que tiene que ganarse el favor de Dios por medio de su buen desempeño y comportamiento con Él, cuando realmente no es así. ¿Por qué nosotros somos aceptados? Porque nos portamos bien. Y cuando nos portamos mal, ya no somos aceptados. Y después decimos, Señor, ahora me porto bien, entonces ahora sí eres aceptado. Señor, pero ahorita voy a lanzar una canita al aire. No, ahora no eres aceptado. Eso se llama moralismo. Nosotros no somos aceptados porque moralmente nos portamos bien, no. Somos aceptados porque Cristo cumplió lo que usted y yo no podíamos cumplir. Y por Él nosotros somos aceptados delante de Dios, no por nuestro desempeño. Pero ahora mire esto. Entonces, si yo soy aceptado delante de Dios y no tiene que ver nada con mi desempeño o mi santidad espiritual, yo puedo seguir haciendo cualquier cosa que yo quiera, pecados y todo eso, y sigo siendo aceptado. No, déjeme decirle qué es lo que sucede. Cuando usted entiende lo mucho que Dios le ama,
usted inmediatamente quiere corresponderle. Y usted le dice al Señor: Señor, ¿cómo puedo corresponderte tanto amor? ¿Cómo puedo corresponderte tanto perdón? Y el Señor nos dice: bueno, cumple con la ley, cumple con mis mandamientos. Mire, cumplir con los mandamientos de Dios no nos hace salvos. Nos hace salvos es la fe en Cristo. Eso es lo que nos hace salvos. Pero el que ahora es salvo, ahora quiere cumplir los mandamientos de Dios. El llamado del justificado, del salvo, es a apartarse del pecado, guardarse y consagrar su vida al Señor. Y voy finalizando con esto, hermano. Mire esto. Al ser justificado por la gracia de Dios, solo por su gracia, tenemos la paz de saber que el juez del universo, piense por un momento, en estos días yo vi un video de el juez que juzgó o que condenó a Saddam Hussein. Estaba el video, Saddam Hussein allí sentado, y entonces el juez le dice: voy a leerle su cargo final, pues. Póngase de pie. Y Saddam Hussein, póngase de pie, le dice. Sentado, dijo. Póngase de pie. No, sentado. Y miró a los alguaciles, le dijo: pónganlo de pie. Eso está en YouTube. Pónganlo de pie. Y entonces empieza a fortajear, y él con maldad, suéltenme, al fin se paró. Y entonces, parado, el juez le dijo: tienes condena, que haya cadena perpetua por esto, y el hombre empezó a gritar: Dios no sé qué broma, Dios no sé qué, y el juez estaba dictándole su condena. Mire, el juez que está ahí parado, ese hombre, para ser juez y condenar a una persona como Saddam Hussein o cualquier otra a cadena perpetua, tiene que tener un temple. Ese hombre tiene toda la autoridad en ese momento para juzgar, toda. Bueno, el juez de la tierra, que no estamos hablando de un juez terrenal corrupto que tiene, bueno, digo corrupto porque somos humanos, no digo que ese haya sido corrupto, pero el juez que tiene la capacidad de hacer que todo cambie de un momento para otro, de hacer que el mundo se destruya en un solo segundo, de hacer que el sol deje de brillar. Ahora ese juez poderoso se convirtió en nuestro Padre. Ya no es tu juez. Escucha eso. Ya no es tu juez, es tu papá. Hermano, esto es el descanso de los justificados. ¿Qué siente usted cuando usted escucha que tiene un padre así, que te ama, que no vio en nada en ti para elegirte, te eligió porque te ama, que la salvación no depende de ti, sino que depende de la obra de Cristo, que fue perfecta y completa una vez y para siempre, dice la palabra? ¿Qué sientes cuando sabes que no es tu desempeño lo que va a ganar el favor de Dios? ¿Qué sientes ahora que Él te ama tanto? Yo siento en este momento descanso, paz, esperanza, y digo: Señor, heme aquí. O sea, ¿qué puedo darte? ¿Qué puedo darte para pagar todo lo que me has dado? ¿Qué pide el Señor? Bueno, lo que puedes darme, un ejemplo, Leli, lo que puedes darme es tu obediencia, consagrarte y apartarte para Dios. Entonces, amado hermano, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Glorificar a Dios con lo que nosotros hacemos
y con lo que nosotros somos. Glorificar a Dios. Por ejemplo, en el trabajo. Bueno, mira esta ilustración que me gusta. Un espejo, ¿verdad? Un espejo no crea la luz del sol. ¿Qué hace el espejo? Refleja la luz del sol. Bueno, nosotros debemos ser esos espejos, ¿sí? La gente, ¿qué debemos reflejar nosotros? El amor de Dios. ¿Qué debemos reflejar nosotros? La paz del Señor, el carácter de Cristo. Cuando yo veo una Mercedes, cuando yo veo una Lely, cuando yo veo un Román, cuando yo veo un Julio, ¿qué debe ver la gente? La paz. El reflejo de Dios. En el trabajo, ¿cómo debo reflejar a Dios en el trabajo? Bueno, haciéndolo con excelencia, sabiendo que mi jefe inmediato es el que tengo, pero mi jefe real y principal es Dios. En mi familia, ¿cómo debo reflejar a Dios en mi familia? Amando a mi familia, sirviéndole como Cristo lo hace. ¿Cómo debo reflejar a Dios en la moral? Bueno, yo debo preferir la santidad antes que el pecado. De esa manera yo glorifico a Dios. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo valoro más mi reputación con Dios que mi reputación con los hombres. Y esto es muy importante. Glorificamos a Dios cuando demostramos al mundo que Él es suficiente. Con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con nuestro comportamiento. Yo le demuestro al mundo que Dios es suficiente. Glorificamos a Dios cuando le damos a entender al mundo que Dios es mejor que el dinero. Glorificamos a Dios cuando le damos a entender al mundo que Dios es mejor que la fama y el placer. Cuando un hombre tiene la capacidad de decirle a una mujer que lo está buscando, no. ¡Ay! Te perdimos. ¡Ay, tan bonito que eres! Y mira, y bueno, pero una sola vez y ya. No. Y quizás ese hombre puede tener ganas por dentro, pero su decisión es no. ¿Por qué? Igualmente una mujer. No. ¿Por qué? Porque Dios es mejor que cualquier placer terrenal. De esa manera glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios, hermano, cuando alguien nos observa y puede ver o puede hacerse una idea correcta de Dios. Muchos buscan el propósito de Dios, como le digo, ven y miran un cantante, tremendo cantante, famoso, y dicen, no, mira, este está cumpliendo su propósito en la vida. Ves a un futbolista y es tremendo futbolista, firmado, jugando internacionalmente. Este está cumpliendo el propósito de su vida. Wow, este hombre nació para jugar fútbol. Cuando ves un empresario, tú dices, wow, este hombre adinerado, tiene todo, este hombre nació fue para hacer dinero. Cuando ves de repente a un médico brillante, wow, este nació para ser médico. Y de repente usted se ve usted. Usted dice, mundo, ¿para qué nací yo? Y de repente empezamos a pensar. No sabemos que somos más grandes. Miren, el mundo va a buscar sus ideales en el mundo, aquí, en la filosofía de las personas. ¿Qué es la grandeza? La grandeza es, no, miremos a fulanito, wow, brillante. Miremos a este erudito, wow, brillante. ¿Cuál es el propósito? No, el propósito del futbolista era jugar fútbol. El propósito del empresario es hacer dinero. El propósito del cantante es cantar. Pero déjeme decirle algo, eso es terrenal. Nuestro propósito está en descubrir el propósito de aquel que nos llamó y nos creó. Señor, ¿qué quieres tú conmigo? Porque tú fuiste el que me creaste, el que me inventaste. Y déjeme decirle, el Señor le va a responder, quiero que me glorifiques con tu vida. Apártate del pecado. Conságrate a mí. Sé obediente. Y yo te voy a guiar. Yo te voy a guiar.
Y nosotros ahí tenemos que descansar. Ese es el descanso de los justificados. El que no es justificado está cansado. ¿De qué? Intenta por aquí, intenta por aquí, intenta por aquí. Y ve otro que intentó por aquí, le fue bien, y entonces se siente mal y dice, ¿por qué a mí no me fue bien? Yo quería buscar aquí, yo quería. Porque buscan sus propósitos aquí en esta tierra, en lo pasajero. Nosotros tenemos un propósito en Cristo. Y es vivir para la gloria de Él. Que la gente pueda ver en mí a un Dios verdadero, al Dios verdadero, como esa señora hablaba conmigo. Y yo le decía, señora, perdóneme, pero usted tiene un mal concepto de Dios. Usted no conoce a Dios. Déjeme decirle que ya Cristo llevó una vida perfecta por usted. A usted le corresponde, nosotros no nos corresponde no fallar. A nosotros nos corresponde esforzarnos por hacer su voluntad y glorificarlo a Él. Amén. Podemos darle un aplauso a Dios, hermano, porque Dios es bueno. Vamos a orar. Cierre sus ojos en este momento. Usted tiene que comprender algo. Usted tiene que comprender que usted es muy amado. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido predestinados. Hemos sido adoptados. Y hemos sido llamados a glorificar al Señor. Señor, no permitas que este mundo con sus cosas pasajeras me seduzca. Con fama, gloria, dinero, poder, estatus, posición, autoridad. Señor, más bien yo anhelo ser seducido por tu palabra, por tu promesa y por tu voluntad. Enséñame a caminar de una manera que pueda ser un espejo de tu gloria, que cuando la gente pueda verme a mí, que me aparto del pecado, cuando la gente pueda verme a mí, que busco consagrarme a ti, que cuando la gente pueda verme a mí, que mi esperanza está en ti, que mi confianza está en ti, que mi fe está en ti, la gente pueda decir, yo quiero el Dios de él. El Dios de esa persona que lo sacó de ese pecado donde estaba y ahora lo hizo un hombre, una mujer de bien, consagrado al Señor, que esas personas puedan decir, yo quiero ese Dios. Ayúdanos a ser un reflejo de tu gloria. Y hoy te damos las gracias porque podemos descansar en el hecho de que somos aceptados. Tal como somos, a pesar de lo que somos aceptados. En medio de nuestras dificultades, errores, defectos, fallas, fracasos, soy aceptado. Porque me adoptaste. Y no me adoptaste por algo bueno que viste en mí, me adoptaste por el puro afecto de tu voluntad. Que mi confianza esté en ti, en lo fiel que eres a mí, en lo mucho que me amas, y que mi vida sea un reflejo y una correspondencia de tu amor, que yo pueda amarte, que yo pueda guardarme para ti, que yo no use la gracia como una libertad para pecar, sino que más bien viva como una vida santificada, agradeciéndote todo lo que has hecho por mí. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle ese aplauso al Señor. Cierro con esto. Hermanos, hay un versículo que dice que debemos cuidar nuestra salvación. Y mucha gente lo interpreta que debemos cuidarla porque la puedes perder. Cuídala porque la puedes perder, y no tiene nada que ver con eso. Yo le voy a poner un ejemplo de esta manera. Supongamos que en este momento mi hija Kelly
ya tiene, no sé, 20 años. Se casa. Ella se casa. Entonces yo vengo y le digo al yerno, ¿no? El nuero. Al nuero. Al yerno. No era la mujer. No era nuero. No era. No, era yerno. Le digo al yerno, mira, ella es mi hija, ¿verdad? Yo, por amor a ustedes, les voy a dar un carro, les voy a dar una casa y les voy a dar una empresa. Eso es de ustedes. Hagan con eso lo que ustedes quieran, pero les voy a pedir una cosa. ¿Qué cree usted que les voy a pedir? Voy a ponerle el ejemplo de esta manera. El señor Ali, que es mi suegro, un día, eso fueron unos días antes de casarnos, Carla y yo, llegó y me dijo estas palabras: yo lo único que le voy a pedir a usted es que me la cuide. O sea, mi hija ahora es tuya. Esa es tuya. Cuídala. Es igual. El Señor trae salvación a nosotros. La salvación te pertenece. Yo la gané por ti. ¿Qué te voy a pedir yo? Valórala. Cuídala. Vive una vida que honre lo que yo he ganado para ti y lo que yo te he dado. Ese es nuestro llamado, hermano. Ese es nuestro propósito. Amén. Pero asimismo, despedimos y le damos las gracias a las personas que se conectaron. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, pidiéndoles que se puedan volver a conectar el próximo domingo. Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Bueno, gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor, hermano.